Muggsy Bogues es el jugador más bajo en la historia de la NBA, con solo 5 pies y 3 pulgadas. Prácticamente desaparece entre sus gigantes compañeros, pero esto nunca le impidió convertirse en una leyenda del baloncesto. Desde bloquear a Patrick Ewing de 7 pies hasta marcar a Michael Jordan, Muggsy dominó a todos en la cancha a pesar de su altura. Sin embargo, no se convirtió en el favorito de los fanáticos sin enfrentar contratiempos. Entrenadores lo intimidaron, el racismo lo persiguió en todas partes y su vida fue una montaña rusa. Todo comenzó cuando nació el 9 de enero de 1965. Su madre, Elaine Bogues, después de sufrir 2 embarazos fallidos, finalmente dio a luz a su hijo milagroso, Tyrone Curtis Bogues. La familia Bogues creció en los proyectos de vivienda ubicados en el centro de Baltimore, Maryland, donde la expectativa de vida era impactantemente baja. Esto significaba que la vida temprana de Tyrone estuvo rodeada de drogas y violencia. A los 5 años casi pierde la vida cuando él y su hermana Sharon escucharon un alboroto afuera de su casa una noche. Siendo niños curiosos, la pareja bajó corriendo las escaleras para ver una pelea violenta que ocurría afuera de su edificio de apartamentos, lo cual, para 2 niños del centro de Baltimore, no era inusual ver. Pero lo que sucedió poco después de su llegada fue impactante. Uno de los individuos involucrados decidió lanzar una piedra hacia la pelea. Sin embargo, esta piedra terminó rompiendo la ventana de una tienda local. El dueño del lugar, al escuchar el estruendo de su ventana, corrió furioso afuera con una escopeta cargada, listo para castigar a quien hubiera dañado su propiedad. Para cuando el dueño de la tienda estaba afuera, las únicas 2 personas que quedaban en la escena eran los hermanos Bogues. Entonces, el dueño de la tienda asumió que fueron ellos quienes rompieron su ventana y abrió fuego contra el pequeño Tyrone de 5 años. Sus disparos dieron en el blanco. El niño milagro fue llevado de urgencia al hospital con la esperanza de salvar su joven vida. Tyrone llegó al hospital temeroso de perder su vida. Pero después de una cirugía de emergencia, Bogues viviría para contar la historia, ya que afortunadamente no fue alcanzado por el perdigón de la escopeta. Para escapar de las horribles condiciones que los rodeaban, la familia Bogues estuvo muy involucrada en el deporte. Tyrone recibió su primer balón de baloncesto a los 3 años de edad. La familia Bogues pasaría horas y horas practicando sus habilidades para manejar el balón en cada oportunidad que tenían. Sin embargo, debido a que su padre Richard solo medía 5 pies y 5 pulgadas y su madre Elaine 4 pies y 11 pulgadas, Tyrone era muy bajo, lo que a menudo resultaba en que fuera excluido o criticado cuando intentaba jugar al baloncesto. Él buscaba la orientación de su madre, la cual frecuentemente le brindaba al joven Tyrone. Pero en última instancia, Bogues empezaba a crecer y sus cualidades reflejadas hacían referencia al autoconvencimiento y la defensa tenaz de Tyrone, lo que ayudó a que otros jugadores comenzaran a decir: este tipo te está robando a los jugadores más altos en la cancha. Esto, junto con un programa de televisión llamado The Bowery Boys, en el que el personaje principal, siendo un líder corto y agresivo llamado Muggsy, resultó en que Tyrone ganara el apodo de Muggsy, el cual lo acompañaría por el resto de su vida. Pero no todo fue color de rosa en estas canchas, ya que el centro de Baltimore se estaba convirtiendo en un centro de drogas y violencia, y esto impactó la vida de Muggsy de una manera muy trágica. Richard Bogues, el padre de Muggsy, trabajó en el muelle durante toda su infancia, pero él, al igual que muchos otros hombres en Baltimore, perdió su trabajo y tuvo que recurrir a vender drogas y cometer robos para alimentar a su familia. Esto resultó en que Richard fuera encarcelado cuando Muggsy tenía solo 12 años. Pero Muggsy sabía que su padre simplemente intentaba proveer alimentos para su familia. Por ello, se mantuvo en contacto con él durante los años siguientes y juró eventualmente sacarlo de la cárcel. Gracias al desarrollo de las habilidades de baloncesto de Muggsy, fue aceptado en la escuela secundaria Dunbar para jugar junto a sus mejores amigos Reggie Williams, Reggie Lewis y David Wingate, bajo la dirección de su entrenador principal, Bob Wade. Bob era exigente con sus jugadores. Quería asegurarse de que los entrenamientos fueran extremadamente difíciles, haciendo que los jugadores realizaran ejercicios defensivos mientras sostenían ladrillos para asegurarse de que los partidos fueran más fáciles. Esto dio resultado,
porque, a los ojos de Muggsy, el entrenador Bob creía en él y nunca lo vio por sus debilidades. En cambio, vio a Muggsy por quien realmente era, un líder increíblemente atlético y fantástico, alguien que podía llevar a cualquier equipo a alturas increíbles. Y no solo eso, el liderazgo de Muggsy provenía desde adentro porque entendía cómo convertir lo que eran percibidas como debilidades en fortalezas. Dunbar se convertiría en el mejor equipo de secundaria en la historia del baloncesto, logrando un récord de 60-0 en los 2 años que Muggsy estuvo en Dunbar, ganando 2 campeonatos estatales. Muggsy también ganaría el premio MVP sobre su compañero y mejor amigo Reggie Williams. A pesar de que Williams medía 6 pies y 7 pulgadas, los 3 amigos de Muggsy se dirigieron a jugar baloncesto universitario de División 1, y Bogues estaba listo para hacer lo mismo. Sin embargo, Muggsy seguía siendo pasado por alto debido a su altura, con solo 5 pies y 3 pulgadas. Muchos lo veían como un riesgo, y Muggsy tenía poco interés de las universidades de División 1, a pesar de no perder un solo juego en 2 años como base titular del equipo. Por lo tanto, Muggsy tendría que demostrar una vez más su valía. Gracias al éxito de Dunbar, Bob Wade fue invitado a entrenar en el prestigioso campamento de baloncesto Five Star y decidió llevar a Muggsy con él, dándole la oportunidad de obtener la beca de División 1 que merecía, pero muchos no creían que podría competir a nivel universitario. Sin embargo, Muggsy se destacó excepcionalmente en el campamento de Five Star y recibió una beca completa para asistir a una escuela de artes liberales en Carolina del Norte, Wake Forest. Bogues aceptó la oferta para jugar en lo que muchos consideran la conferencia más difícil de América, la Atlantic Coast Conference, ACC, para los Demon Deacons, bajo la dirección de su entrenador principal, Carl Tacey. Muggsy llegó a Wake Forest en 1983, listo para seguir demostrando su valía y cumplir su sueño máximo de jugar en la NBA y convertirse en el jugador más bajo en lograr este hito. Sin embargo, Muggsy enfrentó algunos problemas que lo llevaron a querer abandonar Wake Forest. Hacia el final del año escolar, Muggsy estaba increíblemente ocupado con sus deberes de baloncesto, ya que Wake Forest avanzó hasta los cuartos de final del torneo de la NCAA March Madness antes de ser eliminados por Hakeem Olajuwon. En ese momento, debido a esto, Bogues informó a su profesor que no podría completar un examen, y su comprensivo profesor, entendiendo su situación, le ofreció la oportunidad de presentarse al examen más tarde si no podía hacerlo en ese momento. Muggsy no pudo completar el examen inicialmente, así que lo entregó en blanco, optando por presentarlo de nuevo en una fecha posterior, lo cual fue permitido por su profesor. Sin embargo, muchos pensaron que esto era un trato injusto y que Muggsy estaba haciendo trampa, lo que llevó a otro profesor a plantear el problema a las autoridades escolares, y Wake Forest amenazó con expulsar a Bogues por aparentemente hacer trampa en ese examen. Esto lo dejó sintiéndose alienado y cuestionando si realmente lo querían en Wake Forest, si la escuela realmente creía que estaba haciendo trampa o si tenía algo que ver con su apariencia. En este momento crítico, Muggsy recurrió a su madre, Elaine, quien lo convenció de quedarse en Wake Forest y superar a todas las personas que intentaban derribarlo. Muggsy sabía que ella tenía razón, así que optó por quedarse en Wake Forest durante los siguientes 3 años. Durante su segunda temporada universitaria, Muggsy se convirtió en el base titular de los Demon Deacons. Comenzó a mostrar su increíble liderazgo y habilidades defensivas, promediando 7.5 asistencias y un impresionante promedio de 3 robos por juego, además de anotar 6.6 puntos durante la temporada 1980 y 4.985, a pesar de que Wake Forest llegó hasta los cuartos de final el año anterior en 1984. Los Deacons fueron eliminados por una joven estrella ascendente que jugaba para North Carolina, Michael Jordan, en la primera ronda del torneo de la ACC. Esta derrota impulsó a Muggsy a trabajar duro en su juego durante la temporada baja, lo que daría frutos durante su tercer año en Wake Forest. Bogues aumentaría su promedio de puntos a 11.3 por juego, sus asistencias a 8.1 y continuaría con su increíble destreza defensiva, obteniendo 3 robos por partido. El dominio de Bogues captó la atención del equipo nacional de Estados Unidos
que se preparaba para la Copa Mundial de la FIBA que se celebraría en España durante el receso de julio. Maxi fue invitado a asistir al campo de entrenamiento en junio para competir por un lugar en el equipo internacional de 12 jugadores. Así que Maxi se presentó en la Universidad de Arizona, listo para competir por un lugar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Maxi fue seleccionado para el equipo internacional de 12 jugadores, que incluía nombres reconocidos como Steve Kerr, Brian Shaw, David Robinson y Kenny the Jet Smith. Una vez que llegó julio, el grupo se dirigió a España para competir por la medalla de oro. Estados Unidos se enfrentaría a Yugoslavia en la fase de grupos y a Maxi se le encomendó la tarea de marcar al destacado escolta Dražen Petrović, a quien Michael Jordan respetaba y que estaba dominando el torneo con un promedio increíble de 27 puntos por juego. Bogues demostró su habilidad defensiva élite, limitando a Dražen a 12 puntos, y esto continuó hasta el juego por la medalla de oro contra la Unión Soviética. Estados Unidos tenía una cómoda ventaja de 83-77 con 2 minutos restantes y parecía probable que dejaran España con medallas de oro. Sin embargo, los soviéticos comenzaron a remontar, anotando canasta tras canasta y quedando solo 2 puntos abajo con 14 segundos restantes. Pero inexplicablemente les tomó 10 segundos cruciales hacer falta a un jugador de Estados Unidos para ir a la línea de tiros libres y tener otra oportunidad de empatar o tomar la delantera. Con 4 segundos restantes y con una ventaja de 2 puntos, Estados Unidos tenía la posesión en mitad de cancha. Y después de un tiempo muerto, el entrenador Lute Olson hizo entrar de nuevo a Maxi, mostrando lo importante que era para el equipo, con su capacidad para manejar la presión y tener éxito en momentos clave. Sin embargo, Estados Unidos perdió el balón en el campo trasero de los soviéticos y estos lanzaron el balón hacia la canasta en un intento de empatar o ganar el juego. Lograron lanzar un tiro similar al tiro ganador de Christian Laettner en 1992, pero falló. Maxi y su equipo dejaron España como campeones del mundo. Y no solo Bogues se llevó una medalla, sino que dejó una gran impresión en el mundo del baloncesto, demostrando que su altura o tamaño tenían poco impacto en su éxito en la cancha. Los cazatalentos quedaron impresionados con su juego contra no solo atletas profesionales, sino hombres adultos. Este éxito continuó para Maxi en su último año en Wake Forest, pasando de promediar un solo punto en su primer año a 14 puntos por juego en su temporada senior, liderando su conferencia en asistencias y robos. Sin embargo, desafortunadamente para Maxi, su equipo continuaría luchando y sería eliminado por NC State en la segunda ronda del torneo de la ACC, poniendo fin a su carrera en Wake Forest. El entrenador Dean Smith de North Carolina famosamente dijo: "Si no ves a Maxi, levanta la pelota", durante la última temporada de Bogues, destacando lo difícil que era proteger el balón contra el enfocado en defensa Maxi Bogues. Después de la derrota ante NC State, Maxi decidió entrar en el draft de la NBA de 1987. Y con la selección número 12, Maxi se convirtió en el jugador más bajo en ser seleccionado en la historia de la NBA, con 5 pies y 3 pulgadas. Bogues estaba emocionado de finalmente cumplir su sueño de convertirse en jugador de la NBA, pero estaba claro que había una razón más profunda por la cual los Bullets lo eligieron en el puesto 12. Maxi decidió firmar con un agente, David Falk, quien también era el agente de Michael Jordan, para que lo ayudara a negociar su contrato de novato. Falk hizo que Maxi jugara en la United States Basketball League para los Rhode Island Gulls entre los drafts y el comienzo de la temporada 1987 de la NBA para ayudar a Maxi a ganar algo de dinero extra. Bogues también firmó un contrato de patrocinio con Ford, anunciando, no sorprendentemente, su coche más pequeño. Y aunque es muy común que los jugadores de la NBA firmen contratos de patrocinio, Maxi tenía una motivación clara. Con todo el dinero que estaba ganando, sacar a su padre de la cárcel. Así que, 12 años después de que su padre, Richard, fuera encarcelado, Maxi contrató a un abogado y su padre fue liberado 8 años antes de su sentencia de 20 años. Con su contrato de novato completado, Maxi estaba listo para demostrar su valía en el nivel más alto del juego. Pero muchos sintieron que Maxi fue reclutado como un espectáculo secundario, un truco publicitario en el cual los Bullets lo usaron a él y a la altura de 7'7" de Manute Bol para vender entradas.
Los reporteros decían que Bogues parecía un enano y la forma en que Muggsy era tratado en la cancha era similar a la forma en que era tratado fuera de ella. Muggsy promedió 20 minutos por juego, 5 asistencias, 1.6 robos y 5 puntos esa temporada para los Bullets, dejando claro que su entrenador Wes Unseld no creía en él. Esto fue evidente durante su serie de playoffs contra los Detroit Pistons, donde Bogues solo apareció en un juego durante 2 minutos. Pero no todo estaba perdido para Bogues. Muggsy no esperaba jugar muchos minutos ni ser un gran contribuyente en su primera temporada. Y afortunadamente para él, los Washington Bullets le habían prometido protegerlo en el próximo draft de expansión de la NBA de 1988 y darle un papel mucho más importante en la temporada 1988-1989. Sin embargo, solo una semana después, los Charlotte Hornets, uno de los 4 nuevos equipos de expansión que ingresaban a la NBA, seleccionaron sorprendentemente a Muggsy con su tercera selección. Washington había mentido directamente a la cara de Muggsy, pero Bogues no estaba molesto por esto. Estaba emocionado de jugar junto a un viejo amigo de la universidad, Del Curry, y de tener un nuevo comienzo con un equipo que realmente lo quería por lo que era, no solo como una atracción para vender boletos, o al menos eso pensaba. Dick Harter, si dije ese nombre lentamente a propósito, fue nombrado el primer entrenador en jefe de los Charlotte Hornets y Dick, junto con el equipo directivo de los Hornets, trazaron un plan para llegar a los playoffs para su 5ª temporada en la liga. Los fanáticos de Charlotte agotaron toda la temporada antes de que comenzara, y los aficionados aparecieron vestidos con trajes completos y hermosos vestidos para el primer juego de los Hornets contra los Cleveland Cavaliers. Muggsy, junto con los otros 11 jugadores elegidos, los Hornets estaban listos para demostrarle al mundo y a la NBA que eran más que un simple equipo de expansión, pero en su primer juego perdieron por 40 puntos. Sin embargo, los fanáticos se quedaron en la arena, dándole al equipo una ovación de pie, una señal positiva de lo que estaba por venir. Aunque el equipo ganó su primer juego unos días después, Muggsy Bogues volvió a enfrentarse a problemas similares a los que había vivido toda su vida. Su entrenador en jefe, Dick Harter, claramente no creía en él. Se ponía de rodillas y se burlaba de la altura de Muggsy ante los medios después de los juegos, diciendo cosas como ¿realmente te molesta un enano? O intenta disparar sobre un edificio cuando mides 5'3". La falta de confianza de Harter en Bogues tuvo un gran impacto en sus minutos de juego y en su confianza. Muggsy comenzó a sentir que tal vez no pertenecía a la NBA y que su altura sería la razón por la cual nunca tendría éxito. Pero esta no fue la primera vez que Muggsy enfrentó la adversidad. De hecho, había pasado por cosas mucho peores, así que continuó enfocado en mejorar su juego día tras día. El dueño de los Hornets, George Shinn, sí creía en él. Tras una pobre temporada inicial de 20 victorias y 62 derrotas y un mal inicio en la temporada 1989-1998-32, Harter fue despedido. Su asistente, Gene Littles, asumió como entrenador en jefe. En la temporada 1990-1991, los Hornets todavía intentaban encontrar la alineación adecuada, lo que significó que Bogues estuvo entrando y saliendo de la rotación. Solo fue titular en 46 juegos, y aunque el equipo mejoró su récord a 26 victorias, no lograron clasificar a los playoffs. Pero algo enorme sucedió en la temporada baja. Gracias a su terrible récord, los Hornets aseguraron la primera selección en el draft de la NBA de 1991 y seleccionaron a Larry Johnson. Poco después, el 24 de julio de 1991, Alan Bristow, uno de los mayores creyentes en Bogues dentro de la franquicia, fue nombrado entrenador en jefe. Bristow planeaba implementar un estilo de juego más rápido con Muggsy como líder del equipo. Bogues también estrechó lazos con su compañero Del Curry. Sus familias vivían en el mismo edificio, y el hijo de Del, un niño llamado Stephen Curry, admiraba a Muggsy. Lo que nadie imaginaba era en quién se convertiría Steph años después. En la temporada 1991-1992, los Hornets mejoraron su récord a 31-51, acercándose cada vez más a los playoffs, y en la temporada baja volvieron a tener suerte en el draft.
Aunque no fueron el segundo peor equipo de la liga, lograron la segunda selección y escogieron a Alonzo Mourning. Finalmente, en la temporada 1990 y 2993, los Hornets lograron su primera clasificación a los playoffs con un récord de 44-38. Su rival en la primera ronda sería Boston, liderado por Reggie Lewis, un viejo amigo de Muggsy. En el juego 1 ocurrió algo devastador. Sin contacto alguno, Reggie Lewis colapsó en la cancha. Aunque logró levantarse y salir del juego por su cuenta, la realidad era preocupante. Aún así, los Hornets siguieron peleando. En el juego 2, con el marcador 99-98 a favor de Charlotte en doble tiempo extra, Boston tuvo la última posesión, pero falló su intento de triple. Los Hornets lograban su primera victoria en playoffs en la historia de la franquicia. Después de eliminar a los Celtics, enfrentaron a los Knicks de Patrick Ewing. En un ajustado juego 4, los Hornets necesitaban un triple para empatar la serie. Muggsy recibió el balón en la última jugada, pero lo perdió. Con esa derrota, Nueva York tomó ventaja y cerró la serie en el juego 5, eliminando a Charlotte. Poco después, el 29 de julio de 1993, ocurrió algo devastador. Reggie Lewis falleció mientras entrenaba en un gimnasio. Apenas una semana después, el padre de Muggsy también murió. A pesar de la tragedia, Bogues se mantuvo enfocado en el baloncesto. La temporada 1994-1995 fue una de las mejores de su carrera. Promedió un doble-doble con 10.8 puntos y 10.1 asistencias por partido, una hazaña increíble para un jugador de 5'3". Aún así, los Hornets se quedaron fuera de los playoffs por un solo juego. En 1995-96, el equipo ganó 50 juegos, pero en los playoffs se toparon con Michael Jordan y los Bulls. En un juego 4 decisivo, Chicago eliminó a Charlotte. La siguiente temporada fue un desastre para Muggsy. Se perdió casi toda la campaña por una lesión de rodilla y el nuevo gerente general de los Hornets, Bob Buss, decidió cambiar de rumbo. En 1997, Bogues fue traspasado a los Golden State Warriors, dejando Charlotte como el líder histórico de la franquicia en asistencias y robos, marcas que aún mantiene. Su paso por Golden State no fue el mejor. El equipo vivía un caos, con jugadores como Latrell Sprewell atacando a su propio entrenador en una práctica. Muggsy nunca se sintió cómodo en ese entorno. En 1999, Bogues se convirtió en agente libre y decidió unirse a los Toronto Raptors, donde jugaría junto a su viejo amigo Del Curry y dos jóvenes talentos, Tracy McGrady y Vince Carter. Su rol ya no era ser la estrella, sino un veterano que guiara a la nueva generación. A pesar de todos los obstáculos, Muggsy Bogues demostró que el corazón y la determinación podían vencer cualquier barrera, incluso la de la altura. Su legado en la NBA sigue vivo, no solo por su impacto en la cancha, sino por inspirar a generaciones de jugadores, incluyendo al mismísimo Stephen Curry.